Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El padre se apresuró a separarlas. Le aterraba que Ram perdiera el control y cometiera accidentalmente algo que no pretendía. Tomó a su hija en sus brazos, abrazándola con fuerza. Ella temblaba, sollozaba y lloraba sin parar. La imagen era desgarradora. Cuando miró a su esposa, ella también estaba llorando, pero las lágrimas de la señora provenían de la ira y miedo, no de dolor. La familia estaba reunida. Su princesa Ning estaba en brazos de su madre, mientras su padre le acariciaba la cabeza con suavidad para consolarla. Su hermano mayor, sentado cerca, lo observaba con profunda preocupación. Ella lloraba sin parar. Tenía un moretón en la cara por el ataque. El cruel comportamiento de la señora había dejado marcas evidentes y cada vez que la familia lo veía, su ira crecía. A Nin le costó explicar todo lo sucedido hoy, pero todos ya lo entendían. Cuando por fin terminó de hablar, abrazó a su madre con fuerza, se dejó desmoronar y dejó que su familia la cuidara. No había lugar más seguro que estar en casa, al lado de sus padres y su hermano mayor. ¿Por qué no vas a descansar primero, querida? Mañana hablaremos de qué hacer, sugirió su madre con dulzura. Intenta relajarte y descansa. Me encargaré de todo como quieras, prometió su padre en voz baja mientras acariciaba la cabeza de su hija. Había estado furioso desde el momento en que vio su rostro. Cuanto más descubría, más furioso se ponía. Ya no le importaba si los métodos eran limpios o sucios. Esa señora tendría que pagar por todo el daño que le había hecho a su hija. Papá, no culpes a Ram, por favor, susurró Nin. Su hermano respondió de inmediato. Mamá y papá también quieren culparla, no soy solo yo. Su hermoso rostro estaba tenso por la ira. Por favor, no la culpes, suplicó. No lo haremos, querida, no lo haremos, respondió su madre con voz dulce. Pero entonces la sala quedó en silencio cuando el jefe de familia habló con firmeza. Quiero que Nin se divorcie de Ran. Querido, por favor, intentó detener a su esposo. El hermano de Nin también estaba de acuerdo. No quería que su hermana sufriera. Quería liberar a su hermana de todos estos problemas. Ran no había logrado nada, no podía proteger a su esposa. Por esa falla, Nin se sintió herida, humillada y tenía miedo. Si su esposa no podía protegerla, la familia la va a proteger. Esto es lo único que quiero pedirte, dijo su padre. Non Ning es muy querida por todos. Te criamos con amor. No soporto verte tratada así. Lamento haberte preocupado, padre, dijo Ning entre sollozos. No hiciste nada malo, no te disculpes, la consoló su padre. No te obligaré, dijo su padre. Tómate tu tiempo y piensa en lo que quieras. Aún tenemos manera de asegurarnos de que la señora no vuelva a hacerte esto. Cueste lo que cueste, lo haré. Le daba igual de quién fuera su madre, aunque Ran le suplicara que la perdonara. La única que podía decidir era Ning. Ning era la única que tenía derecho a elegir qué hacer con la señora. Ve a descansar, querida, ya has llorado demasiado. Sí, mamá, te llevaré a tu habitación. Tras terminar con sus cosas personales, Ning vio que su madre siempre seguía esperando. La anciana, siempre amable, le abrió los brazos a su hija. Déjame ponerte algo fresco en la cara. Ning se separó de los brazos de su madre y se sentó. La señora Oscar, hielo envuelto en un paño, se sentó a su lado y presionó suavemente la compresa fría sobre su mejilla magullada. Miró a su hija con profunda compasión. El silencio llenó la habitación. Nin seguía pensando en todo lo sucedido. Su madre, mientras tanto, solo pensaba en cómo lidiar con la mujer que lastimó a su hija. Pero entonces de repente Nin habló, completamente de la nada. En cuanto su madre la escuchó, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella no sintió nada más que una tristeza abrumadora por su hija. Desde que pasó me siento terrible cada vez que miro a Ran. Nin finalmente dijo lo que guardaba. Sé que Ran no quería esto, sé que no fue su culpa,
pero aún me siento tan herida, no quiero mirarla más. Con esto terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.